Ya nos acompaña Seferino Saín, quien es consultor de empresas familiares, para hablar justamente de este tema y los protocolos. ¿Cómo estás, Sefe? Bienvenido. ¿Cómo te va, Dani? Muchas gracias. Y así es, el último. Había quedado pendiente justamente esto de los protocolos para poder cerrar un año y tener en cuenta que lo necesario que es. Tal cual. Y viene enganchado de lo que veníamos charlando la vez pasada, que era la creación de ese órgano de gobierno que se llama Consejo de Familia, que es el que hace este protocolo familiar. ¿Qué es el protocolo familiar? Son acuerdos que hace la familia dueña y futura dueña. ¿Por qué futura dueña? Porque a veces los hijos todavía no están en los papeles como dueños e incluso muchas veces la misma familia no está como dueña, es unipersonal, pero el fundador tiene la intención de ser una sociedad y de incorporar como socios a toda la familia. Entonces, son ellos quienes hacen este documento, que es un documento que acuerda cómo se va a relacionar la familia, trabaje o no, con el negocio, ¿no? Entonces, podemos dividir el protocolo familiar en un doble significado. Por un lado, el significado familiar, que fue lo que se descubrió a fines del 80, de 1980, cuando los consultores y académicos empezaron a hacer este documento de una manera más estructurada y profesional, si se quiere, y se dieron cuenta que el gran problema que había en la consultoría era el tema de la sucesión, que era todo el mundo, como lo hemos venido charlando y que lo sigue siendo hoy, ¿verdad? Pero después aparecieron otros temas importantes como la sucesión. Pero la sucesión fue el primer tema que había que abordar y había que protocolizar. ¿Cómo hacer ese pasaje del fundador a un hijo o a un continuador del negocio? Y se dieron cuenta que el gran problema no era solamente de operaciones, de management, si se quiere, sino que estaba involucrada también toda la familia. Claro. La familia dueña de la empresa iba a controlar como dueños cómo se está comportando el nuevo sucesor, qué trabajo está haciendo, cómo lo sacamos, cómo buscamos a uno nuevo en el caso de que no ande, es decir, un montón de temas que no era solamente un problema del fundador con el sucesor, sino que involucraba a toda la familia. Entonces, ahí hago paréntesis para preguntarte, en ese sentido, ¿el sucesor tiene los ojos más puestos? Porque nadie cuestiona al fundador. Por supuesto. Porque fue el de la idea, el que gestó la empresa, el que le da la posibilidad a todos de estar allí. Ahora el sucesor... Es distinto y es distinto incluso con los hermanos. Claro. ¿No? Cuando falta el fundador y cuando el fundador no hizo la tarea de buscar al sucesor, los hermanos dicen, no, acá somos todos iguales. Claro. Acá barajamos y damos de nuevo. Entonces ahí también se complica si no hay un proceso y un procedimiento, mejor dicho, de cómo hacer esa elección del nuevo sucesor y qué hacer si las cosas no andan tan bien. Entonces, el protocolo familiar es familiar precisamente por eso, porque incluye a toda la familia en la creación de ese documento. Por otro lado, también es regulatorio porque regula cuestiones de la familia, trabaje o no en la empresa. Claro. Entonces, hay que analizar determinadas cuestiones que tienen que ver con la propiedad, que tiene que ver con el trabajo en sí y tiene que ver con el gobierno de la empresa en cuanto a un directorio o la creación de un directorio. Bueno, ahora, ¿cuáles son los errores que se cometen al hacer un protocolo familiar? Dos cuestiones. Por un lado, no se tiene un diagnóstico de las personas que van a intervenir en esa creación del protocolo familiar y también no hay un análisis de la cohesión familiar que se tiene y del compromiso que se tenga con ese documento. Muchas veces pasa que uno hace un proceso de consultoría, realiza el protocolo familiar con la familia, pero cuando se termina todo, después de la fiestita, donde se presenta el documento a toda la familia, queda cajoneado ese documento y nunca más se toca. Entonces queda como meros deseos, meros sueños que tuvo la familia alguna vez. Claro. Es decir, no se lleva adelante esta cuestión. Y esto es fundamental porque de lo contrario se vuelve todo a foja cero. Y bueno, una de las cuestiones fundamentales también es, cuando uno empieza a trabajar como consultor en una empresa familiar, es analizar la gestión antes de hacer el protocolo. Claro. ¿Por qué?
porque no tiene sentido hacer un documento, estar todos sentados en una mesa mientras se incendia el negocio por cuestiones operativas. Para una condición fundamental para que se haga este documento de una manera correcta es que la familia tiene que estar tranquila, y para estar tranquila tiene que precisamente haberse como controlado toda la gestión del negocio, ¿no? El organigrama, las tareas, las funciones, los procesos, todas estas cuestiones que tienen que ver 100% con el negocio. Pero si eso no está controlado, la familia que trabaja en el negocio tiene problema entre ellos y no está tranquila haciendo un documento que sabe que va a correr la misma suerte que la gestión. Claro. Es decir, va a volver a hacer un incendio la familia. Y en cuanto al contenido del protocolo, podemos decir dos cosas. Primero, que es un traje a medida. Personalmente trabajo más de 60 preguntas en un proceso de consultoría, y que esas 60 preguntas o más son para todas las familias. Lo que cambia es el traje a medida. Una familia puede decir, mirá, nosotros estamos conformes para que ingrese un familiar de sangre a la empresa a trabajar con que tenga el secundario. Claro. Y otra familia dice, no, nosotros queremos que el que ingrese, familiar de sangre, tenga título universitario acorde con la empresa, con el rubro de la empresa, tenga una experiencia de 2 años en otro lugar, sepa idiomas. O sea, la vara son distintas. Voy a decir cuál de los dos protocolos es el correcto. Los dos son correctos, porque uno es correcto para esta familia y el otro protocolo es correcto para la otra familia. Eso no quita que dentro de 5 años el que dijo que alcanzaba con el secundario diga, no, a partir de ahora queremos levantar el nivel. Consensuar nuevamente. Exactamente. Y vamos a exigir que los familiares de sangre que ingresen sean precisamente familiares que tengan un título universitario. En ese sentido hay tantos protocolos como empresas familiares. Tal cual, exactamente, porque es 100% un traje a medida. Y en cuanto al contenido, tiene que ver con dos cuestiones. Primero, con lo regulatorio, como decíamos hoy, sobre la propiedad, cómo nos vamos a manejar con el tema de la propiedad de la empresa, cómo nos vamos a manejar con el tema del ingreso y el trabajo en sí de los familiares dentro de la empresa, que también es todo un mundo, y cómo vamos a gobernar el negocio, si vamos a crear un directorio o no. Eso por un lado. Y por el otro lado, también tiene que ver con la misión de la familia dueña de la empresa y con el amor de la familia dueña, porque también regula eso de los vínculos entre ellos en relación con la empresa. Así que bueno, este es el mundo del protocolo familiar y hay que demistificar que el protocolo familiar es la salvación de la familia y de la empresa. Ningún documento es la salvación de nada si no se pone en práctica lo que se plantea, ¿no? Y tampoco es la perdición de todo, cuando a veces se dice no, porque si vamos solamente por papeles, números o rigurosidad, nos vamos a pelear entre nosotros. Al contrario, se busca justamente la armonía. Tal cual, tal cual. Y lo interesante de un proceso de consultoría donde se hace un protocolo familiar es donde salen temas, conversaciones que de otra manera jamás hubieran salido, porque salen los trapos sucios, salen las facturas que se pasan entre ellos. Yo no he pasado en estos 13 años que llevo trabajando en esto por un proceso donde la familia en ese momento del protocolo, la creación del protocolo, no haya llorado de alegría o de tristeza. Pero es muy importante que eso ocurra porque necesitamos una familia lo más sana posible para que pueda construir a partir de ahí una nueva familia y una nueva empresa. Interesantísima la propuesta, lo que significa este protocolo para las empresas familiares, además del placer de haber compartido este año CEFE con vos. Bueno, muchas gracias igualmente. Para mí fue un placer. Igualmente, que pases muy lindo. Seferino Saín, consultor de empresas familiares, contándonos hoy sobre la importancia del protocolo que hay que realizarlo. Mejor antes, pero si no durante la gestión de una empresa. Seguimos ahora con más Mediodía de Noticias. Federal, tierra de chamamé, y se preparan ni más ni menos que los 50 años de este festival ya histórico en el país, no solamente en la provincia de Entre Ríos. Será durante el